Bendiciones. Los saluda el pastor Carlos Parga. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. El aliento de Dios es el tema que quiero enseguida compartir con ustedes, claro, con la ayuda del precioso Espíritu Santo. El primero de estos pasajes contiene la segunda referencia al Espíritu Santo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y los otros pasajes prolongan la línea y fijan la aplicación del precioso cuadro del Génesis en la persona y en la obra del Espíritu Santo. Los emblemas bajo los cuales se nos presenta el Espíritu en estos versículos son el aliento y el aire, la atmósfera en que vivimos y el acto por el cual aspiramos o exhalamos sus propiedades vitales y su poder vigorizador. El valor e importancia de la atmósfera son evidentes. Podemos pasar días sin alimento, vivir toda una vida sin ver ni oír, pero no podemos vivir ni una hora sin respirar. La respiración es la más esencial de todas nuestras funciones físicas y en las Sagradas Escrituras se le considera casi sinónimamente con la vida. Repetidas veces encontramos expresiones tales como toda carne que tiene en sí aliento de vida. Génesis 6:17. No podemos verlo y apenas sí podemos sentirlo. Sin embargo, estamos rodeados de un océano de aire sin el cual no podríamos existir y sin el cual casi todos nuestros sentidos quedarían ciegos, sordos e inutilizados. Sin aire no se podría comunicar el sonido. No podríamos cantar los preciosos himnos que entonamos y ni habrían podido oírse. No podrían llegar hasta nosotros las voces de nuestras amistades y las armonías musicales serían inaudibles y muertas. La visualidad también depende de la atmósfera. Si vamos más allá de la atmósfera de la Tierra, el sol que vemos a la distancia parece estar sobre un negro fondo de tinieblas. La atmósfera es como un lento, fino y transparente que recibe los rayos solares y los derrama en diluvios de luz para que puedan servir a los órganos de la vista. Si no fuera por la atmósfera, no sabríamos lo que es el calor. Allá arriba, en el espacio que vemos a la distancia, aunque parece cercano al sol, hay una perpetua zona frígida, y nuestra sangre se helaría en un instante si no tuviera que pasar por el aire templado que recibe y distribuye el calor solar. Tal es la notable y hermosa imagen con que se representa al Espíritu de Dios. Él le da el aliento vital al espíritu, al alma y al cuerpo, y crea la atmósfera en que vemos las cosas de Dios, en que oímos su voz y hace que habitemos dentro del calor que irradia su amor. El pasaje que tenemos delante revela la obra del Espíritu en la creación original del hombre, y también sugiere en una revelación más elevada aún lo que es la obra del Espíritu en la restauración del hombre por medio de la gracia de Dios. Lo primero que se observa en este pasaje es la notable diferencia que hay entre la creación del hombre y la de los demás animales. Bastó la palabra creadora para que estos últimos tomasen vida y entrasen a ocupar el lugar que les correspondía en la gran compañía de la naturaleza, sin ningún otro comentario. Pero en el momento de comenzar la creación del hombre todo es diferente. Por medio de una significativa pausa se nos llama la atención a una importante crisis. Luego, paso a paso se realiza la gran obra y vemos salir de las manos del Creador al primer ser humano, al varón, en la plenitud de su extraordinaria naturaleza. Era esta la maravillosa obra de Dios. Vemos al propio Creador aparecer bajo un nombre nuevo y en un aspecto totalmente nuevo. La alta crítica se ha deleitado poniendo en duda la unidad del libro de Génesis
porque en este capítulo 2 se le da a Dios un nombre completamente nuevo, porque nos encontramos con Jehová Elohim. Los críticos han propuesto la astuta hipótesis que este es un Dios diferente a aquel del cual se trata en el capítulo 1, y por consiguiente, este capítulo debe haber sido escrito por otra persona. Nos dicen también que este es otro de los fragmentos de la sabiduría hebrea que han llegado hasta nosotros junto con los pergaminos y papiros babilónicos y egipcios, y que esto prueba claramente que Moisés no pudo haber sido el autor de estos 2 capítulos. Pero cuánto más profundos son los pensamientos de Dios. Los críticos solían decirnos que la creación del sol realizada al 4º día era una contradicción a la declaración de que la luz fue creada al principio. Pero la ciencia ha descubierto últimamente que la luz existió antes que el sol y que existe aún aparte de él. Vemos pues que esa sabiduría de los primeros tiempos se ha desplomado ruidosamente, dejando demostrada su insensatez. Además, la erudición reverente dictada por el cielo ha descubierto que hubo una razón sabia y preciosa por la cual en el capítulo 2 del Génesis se efectuó el cambio del divino nombre. En el capítulo 1 el escritor trata de cosas muertas, sin alma, y es muy natural que se refiera a Dios como el creador de la naturaleza. En el 2 capítulo pasa a referirse a Dios en su relación directa con sus criaturas. Se trata del Padre que va al encuentro de su familia. Se va a efectuar la creación del hombre con su naturaleza espiritual. Nos va a ser presentado con todas las tiernas relaciones espirituales que ha de tener con Dios y con sus semejantes. Por consiguiente, se trata de un Dios Padre, el que entabla relaciones humanas con el hombre y revela su nombre diciendo que es Jehová Dios, el Dios de amor infinito y de infinita ternura, el Dios que enviaría a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El cambio de nombre por sí solo es una prueba de los más benignos propósitos de la ternura de su amor. Pasamos a ver después la formación del cuerpo humano del polvo de la tierra. El cuerpo humano no fue creado de la nada. Los elementos de la naturaleza sí que fueron hechos de la nada, mas el hombre creado de elementos ya existentes. Tampoco fue creado por medio de un proceso evolutivo que gradualmente fue desarrollando un ser humano de clase superior, sino que Dios lo hizo al instante en su forma completa, tal como hoy es, y como dice la Escritura, en el principio. No tenía vida aún, pues solo adquirió esta cuando Dios lo tocó con el soplo divino salido de sus labios. Así como lo vemos en la visión de Ezequiel, cuando en la descripción de la resurrección final se ve que los cuerpos comienzan primero a formarse reuniéndose todas las partes que lo constituyen, los huesos con los huesos, la carne con la carne, y la piel que los cubrió, mas no había en ellos espíritu. Aquí no hay nada de evolución, sino que la acción creadora fue seguida inmediatamente por otro acto que le dio animación, inspiración e impartió la vida divina a la materia que hasta ese momento no había tenido alma, y le dio vida inmortal. Ciertamente vemos aquí cuán sagrado es el cuerpo humano y cuán valiosa e importante es la vida. Es obra directa del Espíritu Santo. Por consiguiente, la vida del hombre es infinitamente más valiosa que la de los animales. Y Dios considera que el homicidio es un ataque contra su propia vida, y por lo tanto es un hecho sobre el cual impondrá el más terrible castigo. Y lo vemos, por ejemplo, con los abortos. Por esa misma razón, el desesperado acto de suicidio es un desafío lanzado contra el Creador y una temeraria destrucción de las más grandes de sus obras. Uno de los signos más dolorosos de nuestros tiempos no es solamente el hecho que los hombres se maten unos a otros, sino el que se le haya permitido a uno de los incrédulos más eminentes de estos días discutir públicamente la cuestión del suicidio, tratando de demostrar que cada uno puede hacer con su propia vida lo que se le antoje. No es de sorprenderse que tales discusiones hayan sido seguidas por un alarmante aumento de suicidios. Nadie tiene derecho a entretener ni siquiera por un instante tal pensamiento. La vida es un don que Dios ha confiado al hombre para que la emplee para su Creador y que al fin la devuelva a quien se la dio en el gran día de cuentas. Vemos aquí que la vida humana viene a través de la vida humana
y nace del toque directo del Creador y por la inspiración del Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. La vida del hombre no es como la del animal. Los órganos del cuerpo humano están completos antes de recibir el toque de vida. Nuestra vida no emanó de la tierra ni de las fuerzas y funciones físicas, sino por el aliento que Dios puso directamente en él. La vida del hombre es sagrada, porque es un don directo del amor de Dios, y le ha sido dada por la directa comunicación de la vida de Dios. Vemos que aquí se representa al Espíritu Santo como autor no solo de la vida, sino igualmente de la mente y del alma. Cuánta gloriosa imparte al concepto que tenemos del Espíritu Santo el pensar que Él tuvo parte en la creación. Dice Job, su Espíritu adornó los cielos. Job 26:13. Las radiantes estrellas, el hermoso firmamento, el arco iris, el sol, la plateada luna, las nubes del ocaso con sus deslumbrantes tintes, son solo toques de infinita sabiduría y buen gusto. El talento y los dones de las más grandes mentalidades. Estos vinieron originalmente del Espíritu Santo, y todos tuvieron que reflejar las más elevadas cualidades de la sabiduría, gracia y gloria que constituyen sus infinitos atributos. Ciertamente el hombre ha pervertido esos espléndidos dones y muchas veces ha hecho que sean instrumentos del egoísmo, de la impiedad y hasta de sentimientos diabólicos. ¿No es inspirador pensar que el Espíritu Santo que llena nuestro corazón no es un mero sentimentalismo o éxtasis espiritual ni gozo emotivo, sino la gran mente de la que provienen todas las demás mentes, la grandiosa alma que hizo todas las otras almas, el Espíritu infinito del cual emanan todos los demás seres? Al contemplar el arco iris que se extiende entre las nubes y la verde vegetación que corona la montaña, las fragantes flores que se ocultan en los escondrijos, que visten las peñas y se sonríen en todos los campos, recordemos que estos son solo algunos de sus ropajes reales que nos revelan algo de lo que es su real majestad y gloria y nos hacen pensar cuán precioso, cuán glorioso y cuán infinito es el Espíritu Santo. Hermano mío, fue Él quien hizo tu alma. Él te dio la capacidad de pensar. Te creó para que fueses de Él y para que cumplieses sus elevados fines con los talentos y facultades intelectuales y físicas con que te dotó. ¿Qué estás haciendo con lo que se te ha confiado? Aquí vemos las raras características del hombre tal como fue creado originalmente. Fue el hombre en alma viviente. La característica predominante del hombre se expresa en la palabra alma, así como la característica predominante del nuevo hombre en el Nuevo Testamento es la palabra espíritu. El alma representa los elementos intelectuales y emotivos que constituyen al hombre. El espíritu representa la vida divina que nos une directamente con Dios y nos hace capaces de saber lo que son las cosas divinas y de ponernos en relación con ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es indudable que el hombre, tal cual fue criado originalmente, tenía también una naturaleza más elevada y espiritual. Pues la verdadera traducción de este pasaje es: Jehová Dios sopló en las narices el soplo de vida, y fue el hombre alma viviente. La vida que le dio fue múltiple. Consistía de vida física, mental y espiritual. Pero el elemento dominante era el alma. Por eso leemos en la epístola a los Corintios: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Al parecer, en la caída, el hombre perdió la vida espiritual, o por lo menos se subordinó de tal modo a su naturaleza sin alma, que el hombre natural dejó de ser espiritual. Era necesario que naciera de lo alto por medio del Espíritu de Dios y que recibiera un nuevo ser espiritual para poder salvarse. Aun cuando Adán alcanzó su estado más elevado, era evidentemente un alma viviente, más bien que un elevado espíritu. Predominaba la vida del alma. Era inmaculado y leal a Dios, pero era una vida inferior a la que disfrutan hoy los redimidos. Era, sin embargo, una vida muy gloriosa, pues la había recibido por medio del toque glorioso del Espíritu de Dios. Jehová sopló en sus narices el soplo de vida. El gran artista modeló su forma exterior con la más fina arcilla
haciendo que los rasgos de sus facciones y cada uno de sus miembros fuesen perfectos. Y luego, como lo habría hecho una madre amorosa, besó los fríos labios con el calor de su propia vida, y puso en el cuerpo inerte la chispa de su vida eterna. Y he aquí que saltó a los brazos el hombre, la criatura viva del amoroso Creador. Fue solo un toque de vida, un toque de amor lo que separó al hombre y lo distinguió de los demás seres, convirtiéndolo en objeto especial del infinito amor de Dios y de todo su cuidado. Tal fue la obra del Espíritu en la creación original del hombre. Nuestro texto sugiere lo que revela con tanta claridad el Nuevo Testamento. La obra más elevada del Espíritu Santo en la nueva creación, en el discurso que pronunció el Señor Jesús con respecto al nuevo nacimiento, según lo tenemos narrado en el capítulo 3 de Juan, nos da una indicación muy significativa acerca de dicha obra bajo la misma figura que vemos en nuestro texto. Allí introduce la figura del viento que, no obstante su invisibilidad, es enérgico y potente, y lo compara con la obra de redención del alma humana que lleva a cabo el Espíritu Santo. En la última entrevista que tuvo Jesús con sus discípulos, según la hayamos descifrado en el capítulo 20 del Evangelio según Juan, dice: sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese cuadro es tan semejante al que nos presenta nuestro texto que parece como si el uno completara al otro. En uno de los casos vemos al Espíritu impartiendo el soplo a la antigua creación y dándole vida, y en el otro, el mismo Espíritu sopla en la nueva creación de la vida y el poder de Dios en un principio más elevado. La figura de la nueva creación se encuentra a través de todos los epístolas de Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Según Dios significa claramente que no se trata simplemente de que se parece a Dios, sino que deriva de Él. Pues bien, ¿cuál es la obra que realiza el Espíritu Santo en la nueva creación? ¿Es acaso simplemente la restauración de la naturaleza adámica perfeccionada, o es algo más elevado y más divino? Indudablemente es esto último. El primer hombre, dice el apóstol, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 47 y 45. Luego añade: como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 49. La vida adámica en su mejor estado no era más que vida humana. La vida que Cristo da es divina. La vida natural es la vida del alma. La vida divina es la vida del espíritu. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del hombre natural, no se quiere significar con ello que se trata de un ser grosero, bajo, sensual, brutal, que se revuelca en el fango de la lujuria, sino que se refiere al hombre que posee todas las cualidades y dones del más elevado ingenio y la más elevada cultura. Al referirse el apóstol al hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu porque han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios 2:14 así nos dice. Emplea la palabra hombre psíquico. Todo el mundo sabe que psiquis no era figura del sensualismo, sino de la belleza, de la virtud y de la pureza moral. El hombre espiritual es algo diferente a todo eso. Su vida encuentra siempre su centro en Dios y se deleita en la voluntad de Dios y en la comunión con Él. Su esfera de vida no es la tierra, sino el mundo venidero, el reino celestial. No pertenece a este mundo. Hasta sus instintos han llegado a ser más elevados. Tiene sus afectos y cualidades naturales, pero estos han sido transformados por la muerte y transmutados a una vida más elevada, habiendo pasado de la antigua vida a la nueva, de la vida transitoria a la eterna. Es un hecho muy natural
que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Como el río corre en dirección al mar y el fuego asciende al sol, así el nacido de Dios ansía ver su santa faz. Mira siempre hacia el hogar donde irá a vivir en paz. La etapa final de esta gloriosa habitación del Espíritu Santo en nosotros ocurrirá al cumplirse la visión de Ezequiel. Y el Espíritu sopló el soplo de la resurrección en el cuerpo y le da la gloriosa vida inmortal. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 de Juan 3:2. De este cuadro y de todo el tema podemos sacar algunas lecciones. Primero, que lo más bajo depende de lo más alto y debe estar subordinado a Él. La contextura física del hombre no tuvo vida hasta que su naturaleza superior, el alma, entró en ella. Fue entonces que vivió. De igual modo, nuestra vida sigue dependiendo del ser superior. Y la vida y la salud no proceden de abajo, sino de arriba y de adentro. Ese es el principio esencial de la santidad divina, según se encuentra en la grandiosa ley de la creación y según lo expresó el propio Señor Jesucristo en respuesta al tentador al referirse a su vida física y a la nuestra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Nuestra superior naturaleza espiritual debiera dominar y dirigir el alma. Así como el alma es superior al cuerpo, así el espíritu debe predominar sobre el alma. El defecto fatal de la vida natural es que predomina, y la mente natural es la que domina y dirige tanto el espíritu como el cuerpo. Así pues, tanto el culto ateniense como el salvaje y brutal africano son igualmente dominados por la carne. La verdadera vida es la que se encuentra bajo el dominio y dirección del Espíritu, cuando el Espíritu está bajo el dominio y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros y la vida de Dios. Segundo, la hermosa fibra del aliento y el aire nos enseña lecciones prácticas acerca de la recepción del Espíritu Santo. Es una sencilla ley natural que el aire siempre entra a llenar un vacío. En cualquier momento se puede producir una corriente de aire, calentando el aire hasta que asciende para luego dejar que una ráfaga de aire frío entre a ocupar el espacio que ha quedado vacío. De igual modo, siempre podemos ser llenos del Espíritu Santo, claro, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, si creamos el vacío necesario para ello. El aliento depende de que el anterior haya desaparecido. Si no se ha cumplido ese requisito, no se puede abordar a otro. De igual modo, es preciso vaciar el corazón del último aliento del Espíritu Santo que recibimos, pues éste se contamina en el momento en que lo recibimos, y necesitamos que se renueva a fin de evitar que se produzca asfixia espiritual. Debemos aprender el secreto de expirar, tanto como el de aspirar. La aspiración continuará siempre que se haga correctamente la otra parte. Una de las mejores maneras de hacer lugar para que entre el Espíritu Santo es reconocer las necesidades que se presentan en la vida en forma de vacíos para que Él los llene. Por todas partes veremos esa necesidad. Y al consagrar nuestras vidas al servicio santo, Él derramará su presencia en mayor proporción. Una vez una iglesia colocó en el templo un aparato de calefacción. Luego lo encendieron y anunciaron que se iba a celebrar el servicio inaugural. Pero el templo estaba tan frío como un hielo. El aire caliente no entraba, aunque las bocas de entrada estaban abiertas y el fuego ardía vigorosamente. Llamaron a un técnico conocedor de esta clase de aparatos de calefacción. Y éste les dijo tranquilamente que si bien era cierto que habían provisto los medios para que entrara el aire caliente, no habían tomado ninguna medida para dejar salir el aire que estaba dentro del edificio, y que, por consiguiente, el aire nuevo no podía entrar mientras no se hiciese salir el viejo, que estaba dentro. A causa de eso, la gente se tuvo que quedar allí sentada temblando de frío. De igual modo, algunos de nosotros estamos temblando y nos preguntamos cuál será el motivo que el Espíritu Santo no nos llena. Recibimos mucho,
pero no damos nada. Dad las bendiciones que tenéis. Haced planes más grandes de los servicios que queréis prestar y de las bendiciones que queréis esparcir. Muy pronto podréis ver que el Espíritu Santo está ante vosotros y que Él os dará las bendiciones para que seáis buenos y además todo lo que necesitéis para dar a otros. Y más que todo está dentro de nosotros. En la naturaleza hay un hecho muy precioso que tiene su paralelo en lo espiritual. No hay música más celestial que la de una arpa eólica. Esta arpa está formada por una cantidad de cuerdas musicales arregladas armoniosamente. Y luego se le deja para que la toquen los dedos invisibles de los vientos errantes. Al rozar el aliento del cielo sobre las cuerdas, según se dice, surgen al aire acordes casi divinos, como si un coro de ángeles estuviese tocando el instrumento. Podemos conservar nuestro corazón abierto de manera tal que el Espíritu Santo pueda tocar en él según la plazca. Mientras esperamos en la senda del deber listos para servir, vez tras vez el toque de la mano invisible producirá ecos y el canto celestial resonará en el arcano de nuestro ser y nos maravillará la rara alegría que sentiremos. Pero sigue siendo el arpa eólica del corazón totalmente consagrado y a tono con Dios, bajo el toque del aliento del precioso Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir el profeta cuando dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque para siempre es su misericordia. Sofonías 3, versículo 17. Y seguimos adorando al Señor con todo lo que se pueda, con el Espíritu Santo que nos ayude para poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios me lo siga bendiciendo y espero que haya sido de bendición este mensaje. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.